Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el marco del Festival Cataplum, haciendo las actividades de cierre y dentro de ellas, además de un balance y otras consideraciones que propondremos, tenemos una charla, una presentación acerca de los más de 100 años de narrativa gráfica en Colombia. Se trata de una mirada acerca de el origen de la historieta nacional, acerca de la evolución de este género de las artes, y pues tiene una cierta intención provocadora, porque se habla justamente del 2024 como los 100 años de la historieta nacional. Vamos a mirar entonces a colocar en contexto para ver qué podemos anotar, con qué podemos contribuir a la reflexión. No son ideas acabadas y no intentan desvirtuar otras reflexiones, otras investigaciones o eh, pues excursiones en el tema, solamente agregar algunos puntos de vista para la consideración de pues, del público, de la gente que se acerca a este sector de las artes con la intención de conocer un poco más. Entonces vamos a proponerles una presentación por acá y en torno a eso vamos a conversar un poquito, lo que les proponemos. Entonces, por aquí tenemos el afiche de nuestro festival, se ha realizado la segunda versión, el balance en general es muy positivo, ya volveremos sobre eso, pero en general lo que queremos es proponer un evento abierto, de libre acceso, en el cual el eje de la actividad sean los autores, los gestores, que tengan un nítido interés cultural, sin, digamos que no sea centralmente como un negocio, sino un ejercicio de ciudadanía. Es lo que hemos postulado y pues hemos realizado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez este segundo evento con una serie de logros que luego describiremos. Pero por lo pronto entonces vamos con pues la presentación que les queremos proponer. Entonces vamos adelante. Bueno, mi nombre es Helman Salazar, soy director de la Escuela Nacional de Caricatura. Y bueno, aquí adelante tenemos entonces el título de nuestra presentación, Más de 100 años de narrativa gráfica en Colombia. Eh, y entonces, bueno, digamos que es interesante o quiero como fijar algunos puntos para no perdernos pues en medio de una serie de disquisiciones, ojalá no demasiado pretenciosas. Entonces, bueno, digamos que el objetivo central de esta presentación es dar cuenta de la importancia y necesaria continuidad del periodo que va de Alberto Urbaneta y Alfredo Greñas a Mojicón de Adolfo Samper, lapso de tiempo que se subraya al celebrar 100 años de cómic colombiano. Recaba, recabar en la necesidad de enlazar con tradiciones gráficas nacionales como las que están ligadas al periodo satírico de finales del siglo XIX, y por eso hablamos, justamente por eso hablamos de narrativa gráfica en Colombia, más de 100 años de narrativa gráfica en Colombia. Entonces, no se trata de abarcar en esta presentación, sería ya demasiado pretencioso, pues todos estos décadas, o sea, más de un siglo de evolución de este género, sino solamente, digamos, resaltar que hubo un periodo anterior, digamos, al que cubre lo de los 100 años, que es justamente que va desde, digamos, desde 1886 a 1930, que en alguna medida explica o permite entender mejor en contexto la evolución de la gráfica en general y de la gráfica narrativa en particular. Entonces, bueno, queremos, y luego hacia el final volveremos sobre esto, digamos, a hablar un poco de la importancia del aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Es un poco como los conceptos, las lecturas, los análisis que están en la base de pues una indagación, de una investigación, eh, pues cosa que suele aludirse cuando se trata justamente de eso, de una investigación. ¿Cuáles son los supuestos teóricos, conceptuales? Eso es importante, ya lo veremos por qué. Eh, y pues digamos como a reparar en el hecho de digamos, conflictivo, complejo que puede ser tratar de hacer caber un fenómeno como este de la evolución de la gráfica nacional en un concepto pues importado, ¿cierto? Y pues de pronto destacar por eso el carácter incluyente más amplio de hablar de narrativa gráfica, que en ese sentido permite mirar como más en continuidad este fenómeno de la historieta colombiana. Bien, vamos adelante. Bueno, digamos que como hay como unas ideas transversales, digamos,
que es esto de que la modernidad gráfica tiene lugar a la par con los primeros intentos de una modernidad política, ¿sí? Eh, Eso, digamos, como trasfondo, o sea, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó en esos años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y qué tiene que ver eso con la narrativa gráfica o con la evolución de la gráfica en el país. Entonces, hablamos un poco de este género, la narrativa gráfica, como un síntoma del proyecto moderno, pues un concepto también que habría que escarbar un poquito más, pero en principio les pido el favor de que lo consideren. Bueno, y entonces hay como unas claves de lectura. Veo que por aquí ya desapareció una parte del texto, pero lo puedo reconstruir. Entonces, una primera clave es que ese periodo es un periodo de consolidación de una hegemonía política que viene a continuación o después de la hegemonía pues, que hubo del Imperio Español, del Imperio Británico, incluso de la presencia importante de Francia en América Latina. Entonces hay, pues digamos, entre 1886 y 1930 una serie de circunstancias que permiten que se establezca un poco como ese siglo americano a partir de postulados como la doctrina Monroe o la doctrina Monroe, que seguramente ustedes recordarán. Entonces, digamos que esa es una primera clave de lectura. La segunda digamos que en esa etapa, entre 1886 más o menos y 1930, entonces hay una transición entre la hegemonía conservadora y la república liberal con el ascenso al poder de una élite empresarial, capital financiero, que toma el mando. Una élite modernizante en un sentido capitalista, ¿cierto? Entonces, digamos, no perder de vista eso, estamos hablando del ascenso y conciliación de la hegemonía no solo regional, sino global de Estados Unidos y por otra parte, un tránsito entre una oligarquía decimonónica atada a la tierra, a la propiedad de la tierra, fundamentalmente, aunque también con comerciantes, ¿cierto? Que es desplazada por una élite modernizante, que pues, todo esto se plasma en la República Liberal, así llamada República Liberal. Eh, El relato de Nación está hecho de obligados silencios y de olvidos. Una historia oficial, lineal, constituida sobre la noción de progreso. O sea, digamos que en el trasfondo de eso también hay una crítica o un cuestionamiento a una, digamos, presentación pues, en general de la historia nacional o de la historia, de la narrativa gráfica o de la historieta en un sentido progresivo, lineal, ¿cierto? Sin rupturas, y pues que a la larga se acompasa pues con esta teoría del progreso. Luego miraremos con más detalle a qué estamos aludiendo. Bueno, hay una frase aquí como un epígrafe, que ya no está en epígrafe, pero bueno, es una frase de Milán Kundera que dice que la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. De algún modo, de eso se trata, de recuperar la memoria de este proyecto de nación para examinar qué papel ha jugado la gráfica y pues qué podríamos aportar, pretender contribuir nosotros como artistas gráficos, como narradores gráficos. Bien, es importante anotar una cosa. Por ahí algún autor hablaba de una crítica de la historia del arte como una historia de las imágenes, ¿cierto? O sea, con frecuencia uno encuentra que al examinar la historia, por ejemplo, del diseño gráfico, de la narrativa gráfica, digamos, lo que se hace es un ejercicio como de justamente de esto, de imágenes, de reparar en imágenes, de explicar las imágenes como imágenes. Y lo que nosotros pensamos que hay que hacer es una historia eh, o más bien como examinar el tema de las imágenes en la historia, ¿cierto? O sea, no, son las imágenes, pero en su contexto, y son las imágenes en las circunstancias en las cuales hay transformaciones sociales que afectan o inciden en esa imagen dentro de la historia. Entonces, digamos que pues, de todo esto podríamos colegir como dos preguntas, porque pues en algún momento lo que mostraremos es que hay una etapa en la cual se establece o se generaliza entre la población un sentimiento antiimperial, digamos, en las tres primeras décadas del siglo XX y cómo se consolidó la República Liberal bajo la égida del capital financiero.
Y pues la pregunta, o sea, el reto es un poco relacionar esto con la evolución de la gráfica. Vean que es un tanto pretencioso, pero vamos a tratar de dar cuenta, por lo menos en general, de, eh, pues de este cometido un poco que es el tratar de aportar algunas ideas, algunas nociones en torno a la evolución de este género de las artes en Colombia. Bueno, bien, entonces, digamos que habría que anotar pues también una cosa, y es que la relación entre imagen y texto, que es propia de la historieta, pues es de vieja data, ¿cierto? O sea, es anterior incluso al uso de la reproducción mecánica, de la tipografía, litografía, silografía. Es decir, cuando se hacían los libros a mano, en Europa, seguramente también en América, allá se estableció una relación entre imágenes y textos, ¿cierto? Lo cual quiere decir que ese estudio, ese análisis debe considerar como ese fenómeno. Y también, por ejemplo, en América Latina, eh, recordemos que pues, en Centroamérica, en otras culturas, en otras regiones donde habitaban culturas pues, que ya eran desarrolladas cuando llegaron los españoles, había también, hay registros, digamos, de relatos gráficos o de narraciones a partir de imágenes o en la combinación de signos y de imágenes, ¿cierto? eh, pues cuando llegan los españoles, entonces también hay unos intentos evangelizadores, habrán escuchado ustedes de las aleluyas, que eran como unos relatos gráficos, una especie de historietas, ¿cierto? Digámoslo provisionalmente. Entonces las aleluyas, pues que se aparecieron en Europa, se extendieron por las colonias españolas también, ¿cierto? Y que los frailes o los monjes españoles utilizaron la imagen y los relatos gráficos para contar, para narrar la Biblia, o sea, para evangelizar. Entonces hay por ahí unos registros de una Biblia en Nahuatl, ¿cierto? Y en Colombia también algún uso se hizo de ese recurso para evangelizar. Entonces, lo digo porque pues hago un gran salto y me instalo como en el siglo XIX para decir que digamos, el desarrollo de la gráfica entonces está asociada pues al descubrimiento e incorporación de la litografía, la silografía también, por supuesto, y esta es una caricatura del general Santander. Bueno, tiene como su historia, ¿cierto? Pero fíjense que hay una representación de lo americano, del país, como un indígena y otro como un judío errante, y pues algunos textos, algunos signos allí, digamos, que refuerzan un poco la intención del mensaje, ¿cierto? Entonces, esa es una primera imagen. Hay que notar entonces que la litografía llegó a Colombia pues, después de la independencia con un español pues, que fue contratado por, eh, por el gobierno colombiano, eh, Casar de Molina se llamaba el personaje, y pues digamos que la idea era traer esa cultura de la litografía, traerla a Colombia, pues para enseñarla y para divulgarla, ¿cierto? Con la particularidad de que este señor Casar de Molina pues aparece, digamos, convirtiendo en grabado algunas representaciones, algunos dibujos de autores colombianos con una intención satírica o política, ¿cierto? Entonces, fíjense que es en la independencia, en el clima político de la independencia, donde surgen algunas representaciones, algunas muchas. Recordarán también a José María Espinosa, el abanderado, que luchó al lado de Bolívar, ¿cierto? Y pues que era retratista y caricaturista, y pues se suele mencionar como el primer caricaturista. Entonces estamos hablando del siglo XIX, esto es temprano, como la década de los 20 del siglo XIX, eh, y podemos seguir adelante para mirar otra lámina acá. Fíjense que también esto es temprano, perdón, aquí, o sea, lo que es de la década del 20 es esta Nuevas Aleluyas, lo que acabo de anotar acá es un poco posterior, como en 1932, o esa corrección. Y acá, entonces, fíjense que aquí hay una sucesión de imágenes que básicamente son iguales, ¿cierto? O sea, se llama las nuevas aleluyas, seguramente en alusión a esas viejas aleluyas que circularon, como decíamos, en las colonias españolas. Entonces, bueno, digamos que es una ilustración procaz que habla de cómo, bueno, digamos, se inyectan a los liberales, es lo que más o menos dice ahí, y cómo pues hay unos textos que sí varían, que sí cambian,
dentro de esa secuencia, esa reiteración es, pues, digamos, es próxima a la historieta, ¿cierto? De esa reiteración de imágenes, es decir, no hay cambios fundamentales, pero es un recurso que utilizan muchos narradores gráficos para enfatizar una idea o como parte de su arsenal expresivo, ¿cierto? Pero en todo caso hay una idea de secuencia, hay una temporalidad, y uno podría decir que pues en principio allí hay una expresión o una evidencia pues de la existencia de la narración secuencial pues, en el siglo XIX. Veamos por acá. Entonces, bueno, esto viene también hacia mediados del siglo XIX. Es también una caricatura del general Santander, una crítica. También es de Casar de Molina, pues, que después de estar en Bogotá se trasladó a Cartagena. Hay una figura ahí que la República en general pues acusaba al general Santander de malversación de fondos, en fin. Entonces, digamos que aparecen unos elementos que son todos estos textos, como filacterias que aparecen arriba y que de algún modo establecen una relación imagen-texto, que pues es también como sucede en otros países, en otras latitudes también hay pues muchas evidencias de este uso, digamos, paralelo o pues, digamos, de la imagen y el texto para dar cuenta de una idea, ¿cierto? Entonces, pues estoy pasando muy rápido, quiero pues, pasar a notar como esto en relación con genealogía o la génesis, digamos, o la evolución sencillamente de este lenguaje que utiliza imágenes y textos. Esto es una silografía, o sea, un grabado hecho en madera del general José Hilario López, también presidente de Colombia, bueno, digamos que habría que hacer también una relación aludir como a las imágenes, al tipo de imágenes. Recordar entonces que, pues, por supuesto, el Imperio Español se sobrepuso sobre la imaginería o la iconografía original, digamos, de los indígenas, y que entonces aparecía lo teológico, o sea, digamos que las imágenes en buena medida tenían una intención religiosa y que pues posteriormente se incorporan pues los españoles y Europa imágenes propias del mundo clásico, ¿cierto? Y pues aquí en este caso se da cuenta de otro recurso que se utilizaba y era estos recursos del antropomorfismo o de la incorporación de más bien de elementos animales sería como zoomorfismo, o sea, de elementos animales a la figura, ¿cierto? Entonces, bueno, en general ahí hay otra pieza, otra gráfica que nos puede servir para seguir la pista un poco. Incluso fíjense que estoy hablando antes de 1886, en 6 láminas para indicar, uno, que la incorporación, la importación, pues digamos, de la litografía y la xilografía, pues abrió más posibilidades para la expresión gráfica. En Colombia, por supuesto, también, y en México, y en Perú, y en las colonias españolas y portuguesas en América Latina, ¿cierto? Entonces, también aquí hay otra gráfica, este es el Mesía de los Chancos, que curiosamente es como hacia 1860 más o menos, no recuerdo. Y ese es Mariano Espina Rodríguez, que se oponía a los gobiernos del radicalismo liberal, o sea, una serie de gobiernos que, pues digamos, eran eh, pues digamos, laicos o buscaban separar la iglesia del Estado, o sea, algunas ideas liberales que en la época, pues, generaron polarización también y que en el caso de Mariano Espina Rodríguez, pues, encabezó una insurrección, una revolución contra los liberales. Entonces, digamos que la caricatura un poco, eh, pues, lo que hace es un poco representar a ese personaje que alude a otro personaje de la época y que permite ver un poco, más bien recordar, traer a cuento el dogmatismo y el fanatismo con el cual también enfrentaron los conservadores a los gobiernos del liberalismo radical o de radicales liberales. Esto hacia 1860 más o menos, ¿cierto? Luego entonces acá tenemos, bueno, entonces aquí digamos como comienza propiamente esta parte de la historia que es la que queremos destacar, ¿cierto? Entonces, después de los gobiernos liberales radicales, eh, llega un gobierno al Estado, a un presidente del Estado que es Rafael Núñez, que encabeza la regeneración y que de algún modo
digamos, logra consolidar un modelo de Estado, un modelo de régimen político que pues durará muchos años en Colombia, pues prácticamente hasta 1991, cuando cambia la constitución, y que, bueno, en el caso de Alberto Urdaneta, que es el señor que está ahí, que era un personaje pues de clase pudiente, que pudo viajar a Europa, que pues su interés en Europa fue inicialmente la agronomía para potenciar el desarrollo de sus tierras, de sus propiedades, de la familia, pero también entró en contacto pues con la gráfica, conoció pues revistas que circulaban con imágenes satíricas, caricaturescas, y esa cultura pues digamos la trajo al país, ¿cierto? Hay que, bueno, digamos que esa es una gráfica de Alberto Urdaneta con un autorretrato, y acá pues digamos que en contacto él con la caricatura francesa, teniendo en cuenta que había evolucionado esta con Gavarni y Daumier y otros autores, eh, trae como esa influencia pues, de lo que se conoció posteriormente acá como las cabezas cargadas, o sea, era un tipo de caricatura en el que el recurso fundamental era como ese, o sea, la desproporción entre la cabeza grande y el cuerpo pequeño, y esa fue como la clave estilística en su momento, y pues Beatriz González, la maestra de Beatriz González, habla justamente de que así se puede evidenciar esa influencia francesa. Fíjese que entonces estamos hablando de en Europa, o sea, cómo Europa establecía como las líneas estilísticas, los conceptos gráficos, y digamos que como colonia eran asimilados pues, por los artistas de la época, ¿cierto? Entonces, eh, pero entonces hay una cosa, bueno, aquí hay otros casos de caricaturas de Alberto Urdaneta. Ahora, lo que quiero destacar es que, bueno, Alberto Urdaneta, hay que recordarlo también, era conservador y por eso, digamos que se convirtió como un aliado fundamental de Rafael Núñez, y que incluso por esa razón, pues en oposición a los gobiernos radicales liberales, se unió a una guerrilla con sus hermanos y familiares que se conocía como la de los Mochuelos, ¿sí? Que era una guerrilla conservadora que tenía su sede acá en Bogotá, o su cuartel general en lo que hoy es Tumbuelito más o menos, ¿cierto? Entonces fue encarcelado, en fin, o sea, digamos que no le fue bien en las artes militares y entonces fue encarcelado. Pero el asunto es que después sale, va a Europa nuevamente, y a su regreso pues trae como proyectos, y uno de ellos es el fundar pues este papel periódico ilustrado, pero antes habría que mencionar que en 1873 se logra, a partir un poco de la gestión de este señor Alberto Urdaneta, la fundación de la Escuela de Bellas Artes de la posterior Universidad Nacional, o sea, la primera Escuela de Bellas Artes, lo cual pues, pues digamos es muy significativo porque había entonces ya un estudio moderno, sistemático de la pintura, del dibujo, aunque pues si se miran el pénsul, el sílabus, o lo que era el currículo de estos cursos, pues seguían siendo muy coloniales, si se quiere, porque la primera escuela, la Academia Vázquez, pues hacía, o sea, en honor al pintor de la colonia, pues lo que se estudiaba ahí, los cánones que se seguían eran los cánones religiosos, de la representación religiosa. Pero bueno, el asunto es que así surgió esa escuela de Bellas Artes, y pues también la de grabado, ¿cierto? Y para eso entonces vino otro grabador contratado, creo que era Antonio Rodríguez, y eso pues le dio un desarrollo al punto pues que entonces este proyecto es muy importante porque es el papel periódico ilustrado que incorpora a los mejores artistas de la época, que forma toda una generación donde vendrá después Alfredo Greñas, entre otros, y que pues es un trabajo juicioso, sistemático, digamos, ordenado, que pues abre, o sea, parte en dos, si se quiere, pues la historia de la gráfica en Colombia, ¿cierto? Entonces, veamos acá. Bueno, esta es otra caricatura de Alberto Urdaneta. Eh, Creo que me repetí aquí. Bueno, pero es para mostrar, pues en todo caso, que... eh, pero hay una cosa que decir, y es que Urdaneta recopiló, sistematizó, pues otra vez aparece la palabra, las imágenes del Libertador. O sea, en general, digamos, surgió un propósito que era como construir una iconografía de la historia nacional, lo cual también es importante porque el imaginario que se construye de la nación ligado pues a los héroes militares, a los caudillos, eh,
de la independencia, pues tuvo un gestor o tuvo, diríamos, un hacedor, pues que fundamental, muy importante, que fue Alberto Urdaneta, ¿cierto? Entonces, digamos, en la consolidación de ese proyecto nacional, ese tipo de grafismo, ese tipo de gráfica, pues jugó un papel fundamental al dotar pues a los ciudadanos del común de unas imágenes reconocibles, unas imágenes para los rituales de legitimación de los regímenes de la época. Entonces, no lo perdamos de vista. Por acá, entonces, bueno, entonces el asunto es que pues, Alberto Urdaneti hizo en una época, pues, la maestra Beatriz González la caracteriza, la califica como la de la primera edad dorada de la caricatura, diría, podría decirse de la narrativa gráfica. Y bueno, entonces viene después uno de sus alumnos, de los muchos que tuvo y de los excelentes pues, artistas que hubo de la gráfica, Alfredo Greñas, que era de Bucaramanga y que ya consolidaba el gobierno, el régimen de la regeneración, o sea, pues la hegemonía conservadora, un régimen que, digamos, tenía sus raíces, sus fundamentos en la iglesia y en el ejército como las instituciones más estables en un país pues caótico, diríamos, o sea, un país en trance todavía de consolidarse. Entonces, digamos que la regeneración tiene un claro tinte, digamos, conservador, regresivo, autoritario, camandulero, dirían otros, o sea, con un claro papel de la Iglesia en términos de la consolidación hegemónica de ese régimen, de esa visión. Entonces, digamos que surgen una serie de autores, y Greñas es el gran autor ahí, el gran ilustrador, dibujante, grabador, que desarrolla un tipo de periodismo satírico que tiene una larga, eh, digamos, lista de representantes a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que en virtud pues, de la crítica que desarrollaba, porque pues, era un régimen supremamente excluyente, intolerante, pues, que garantizaba el dominio de la élite aristocrática, conservadora, y pues en alianza en algunos casos con liberales. Pero en todo caso, el asunto es que quienes asumieron la vocería de la sociedad, digamos, fueron pues los caricaturistas, los periodistas satíricos, y eso pues con un alto precio y porque eh, Greñas estuvo repetidamente en la cárcel, le cerraban sus periódicos, tenía que imprimir en la clandestinidad, y así uno tras otro, porque pues, le cerraban un periódico y él abría otro, así hasta cuando realmente pues, lo juzgaron, lo mandaron a Cartagena, luego posteriormente tuvo que salir del país. Y bueno, desde entonces pues no regresó, se estableció en Costa Rica, donde es considerado el padre del periodismo en ese país, o sea, una figura muy importante. Y digamos que son cosas que tienen que ver como con la consolidación o con, diríamos, cómo se va configurando una nación, una nacionalidad. O sea, eso es central a la hora pues, de pensar un poco cómo se enlaza el desarrollo de la historieta, de la narración gráfica con esas tradiciones artísticas, gráficas, que son absolutamente importantes, porque de algún modo hablan pues, de un periodismo responsable, un periodismo comprometido, de una gráfica comprometida que de algún modo ha sido fundamento pues, de otros casos, de otros desarrollos pues, ya en el siglo XX, como veremos a continuación. Enseguida, una caricatura de Miguel Antonio Caro, que pues era en ese momento el Mesías, por decirlo de alguna manera, o sea, la figura dominante en la política colombiana a finales del siglo XIX, pues autoritario, ultraconservador, y pues víctima propiciatoria pues para los caricaturistas, particularmente para Greñas. Esta es una caricatura que pues básicamente lo que muestra es que en ocasión del cierre de uno de los periódicos, de la censura de uno de esos periódicos, pues se publicó una lámina de grabado, o sea, un recuadro oscuro para denunciar pues la censura. Bueno, digamos que decíamos que es una sucesión de autores que a partir del trabajo de Urdaneta, el desarrollo de la
de la prensa, digamos, independiente y en general de los medios de prensa. Entonces aparecen autores como Darío Gaitán, que en este caso está, o sea, hay una secuencia de imágenes correlacionadas, o sea, que tienen un relato, ¿cierto? Ahí aparece el general Reyes, engañado, creo que es por Miguel Antonio Caro, que lo domina y lo monta, ¿cierto? O sea, el asunto es que es otra evidencia de que ya a finales del siglo, bueno, esto creo que es a principios del siglo XX, en todo caso a finales del siglo XIX ya utilizaban las secuencias narrativas, las secuencias gráficas, o sea, la sucesión de imágenes para dar cuenta de un acontecimiento, o sea, hay una unidad de sentido, hay cambios obviamente en los personajes, las situaciones, pero digamos que uno podría quizás identificar aquello clásico escolar de, un, de inicio, nudo y desenlace, más o menos, ¿cierto? Entonces, es otro ejemplo o otro referente que pues, es necesario, importante valorar. Por acá, bueno, esto es de Darío Gaitán también, Daga. Pues lo que quiero mostrar ahí, esta es una caricatura de San Clemente, el presidente conservador de la época, en el cual, bueno, digamos que lo interesante es la composición, lo audaz del planteamiento, que habla pues también a ver, como de una generación que pues se hizo un trabajo muy, diríamos, profesional, o sea, de mucho nivel, de mucha calidad y que dotó pues a la historia nacional, al proyecto de nación de unos referentes también desde el campo de la caricatura. Por eso hablaba al principio de que la caricatura, la narración gráfica, son sintomáticos o son agentes, digamos, del proyecto moderno, ¿cierto? Porque esa posibilidad de la crítica, esa posibilidad de la imagen crítica, habla pues de otro tipo de sociedad, o no un tipo de sociedad, un tipo de expresión que se oponía pues a la censura, a concepciones del ejercicio del gobierno decimonónicas, o sea, pues retardatarias, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que pues he propuesto esa, pues, digamos, hipótesis del principio. Veamos acá. Bueno, y hay una sucesión de periódicos de corte satírico, de corte humorístico, que incorporan la caricatura, como Mefistófeles, que fue uno de los que duró más, ¿cierto? Creo que es desde 1810. Tiene varias épocas, creo que a finales del siglo XIX y en 1917 seguía publicando, o sea, es uno de los que más duró, ¿cierto? Entonces, Mefistófeles, bueno, aparece un personaje que pues, para la maestra Beatriz González es absolutamente fundamental, que es Pepe Gómez, ¿cierto? O sea, le asigna un gran espacio y pues, lo postula como el gran autor, el gran protagonista pues, de esta etapa de oro de la caricatura. Pues, y esto nos permite ir adentrándonos pues, en algo que he planteado al principio, y es pues, cómo en esa coyuntura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las primeras 3 décadas del siglo XX, el hecho y la circunstancia predominante o el tema, pues era el tema de la intervención norteamericana a propósito del papel de Estados Unidos en la separación de Panamá, ¿cierto? Entonces, bien, sigamos acá. Pues son varios ejemplos de revistas. Bogotá Cómico, que era incluso una revista nacional, en todo caso muy importante en esta génesis de la gráfica, en este caso pues diríamos de la narrativa gráfica en Colombia, ¿cierto? Y aquí quería llegar entonces para anotar, para tratar de ir como acercándome a unas conclusiones, y es que, o sea, a principios del siglo XX, el tema de los caricaturistas, incluyendo a Pepe Gómez, que es hermano de Laureano Gómez, es decir, parte de la casta aristocrática en el poder, digamos que incluyendo a Pepe Gómez, pero luego a Rendón, a Pepe Mejía, bueno, a varios autores, eh, a Darío Gaitán, o sea, el tema es el de la intervención norteamericana, o sea, es sintomático, y aquí vamos a mirar una serie de trabajos. Sí, vean ustedes es de Rendón, es claro, pues es claro el sentido de la caricatura, o sea, la intervención del tío Sam hace pues que la soberanía nacional se vaya al traste, ¿cierto? Y pues digamos que lo que quiero anotar a partir de estas evidencias es que en el clima político, en la opinión pública,
y pues en el país, o sea, en amplias masas de la población existía un fuerte sentimiento anti-norteamericano, ¿sí? O sea, un sentimiento, diríamos, antiimperialista, una sensibilidad frente al tema, ¿cierto? Entonces, hemos dicho y hemos dado cuenta un poco de cómo durante la hegemonía conservadora se consolida un régimen político eh, ultramontano, o sea, conservador, autoritario, excluyente, en fin. Y por otra parte, que hay un hecho detonante, hay una circunstancia pues, que genera esa ola de antiimperialismo en Colombia, y pues vamos a mirar un poco, fíjense como la cantidad de, o sea, eran muchas caricaturas. Entonces vamos a detenernos un poquito como en ese hecho para poder entender lo que sucede y cómo entonces, pues cómo, como he señalado al principio, esta etapa de la vida nacional es importante porque hay una serie de circunstancias que pues marcarán a las futuras generaciones y en general lo que podríamos llamar entonces ese proyecto de nación. Entonces, digamos que el caso de Panamá, la separación de Panamá, pues, cosa pues que es más o menos conocida, o sea, en general los colombianos tenemos una relativa comprensión del tema, ¿cierto? En todo caso, el asunto es que después de esa intervención en Panamá, ese sentimiento generalizado era el principal obstáculo en Colombia, ese malestar generado por el caso de Panamá había, como ya señalaba hace un momento, generado un sentimiento de rechazo a la intervención norteamericana, a la presencia norteamericana, ¿cierto? Es un poco la expresión, el caso de Theodore Roosevelt, de la diplomacia de la diplomacia del garrote, que luego pues se conjugará con la diplomacia del dólar, pero en todo caso se trata, y pues es lo que vamos a mirar, sigamos adelante aquí. Eh, Para el imperio en ascenso, el sentimiento antinorteamericano extendido a partir de los sucesos de la separación de Panamá constituye un obstáculo a sortear. Asimismo, las élites criollas interesadas en la alianza con el nuevo poder no veían con buenos ojos ese antiamericanismo. Eso pues, puede ser de los tiempos de la escuela, o sea, lo recordamos desde los años en que estábamos en el bachillerato, pero vale la pena considerarlo a la luz de esta indagación, esta reflexión que hacemos sobre el contexto en el cual pues surge la narrativa gráfica, particularmente las historietas, ¿cierto? Entonces, así muy rápidamente para no demorarnos demasiado, o sea, ¿por qué hay tanto malestar? ¿Por qué se generalizó ese malestar a nivel nacional? Hay una serie de tratados que uno puede indagar, que uno puede examinar para mirar cómo ese poder creciente norteamericano en la región, en el hemisferio, fue sometiendo progresivamente, pues no solamente dentro del continente, dentro de la nación americana, a los pueblos indígenas y se fue expandiendo, digamos, desde el este hacia el oeste. Eso pues es muy conocido, la saga de los vaqueros, que pues llevó al exterminio de los indígenas o a su, digamos, ubicación en territorios remotos, un poco como sucede también acá, en muchos casos. Y digamos que en el caso norteamericano, pues en todo caso había un interés pues, que fue madurando a lo largo del siglo XX con aquello de América para los americanos, de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, digamos un interés en la región de Panamá por las posibilidades de construir un canal. Pues eso tiene una larga historia, no nos vamos a extender mucho ahí. Había una alternativa que era por Nicaragua, y en esa puja entonces, digamos que sucesivos tratados van, digamos, estableciendo las condiciones en las cuales Estados Unidos va progresivamente estableciendo su dominio, digamos, sobre su protectorado sobre la zona del canal. Para más referencias, pues sugiero el libro de Eduardo Lemaitre sobre la separación de Panamá, que es magnífico y que pues nos ahorra por aquí ahora extendernos demasiado, pero lo que es clave quizás acá, para dejarlos sobre la mesa para que ayude a comprender el asunto, es que, bueno, digamos que ese canal había sido obra, la había emprendido el ingeniero francés Ferdinand Lesseps, que había construido el canal del Suez, y que era el gran francés, así se le llamaba, fue pues a partir de los intereses, digamos, estratégicos de Francia, el protagonista, el encargado de construir ese canal en Panamá, con el grave error que cometió de concebir, pues que era un reto de las mismas características del canal del Suez. Entonces, eh,
con la diferencia de que pues, el territorio de Panamá sí era, o sea, o era tremendamente una geografía, un territorio de condiciones naturales, geográficas, supremamente difícil, ¿sí? Eh, pues digamos que el reto o la contradicción entre LESEP y incluso muchos de sus ingenieros era pues que LESEP quería construirlo a nivel, o sea, un canal a nivel, como lo ha hecho en el Suez, mientras que la geografía, las montañas, los lagos, los ríos, en el caso de Panamá, pues no hacían razonable ese planteamiento. Entonces, digamos que el otro planteamiento era hacerlo con esclusas y bueno, digamos que una larga historia para decir que era un territorio supremamente con un clima muy adverso y con una circunstancia también especial y es pues la existencia de los mosquitos, o sea, la fiebre amarilla, ¿cierto? Que incluso en el caso como era una provincia de Colombia, los presos políticos eran enviados allá, pero también llegaban de todo el mundo porque se convirtió en una obra, digamos, faraónica, o sea, una obra importantísima. Entonces, eso atrajo bajo poco como la aspiración, el anhelo de progreso a gente pues pobre de todo el mundo, ¿cierto? De América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de África, llegaba gente pues a trabajar allá. Bueno, pero esto es relevante porque ese empeño de construirlo a nivel para simplificar un poco las cosas llevará a su fracaso, a su bancarrota, ¿cierto? Y entonces es una situación que es aprovechada por este par de personas que aparecen acá. A ver si no se me han perdido. Vamos a ver. Estos señores, Gunnar Varila y Edward Cromwell, William, Edward William Cromwell. Estos dos personajes, que el ingeniero de la izquierda fue funcionario de la empresa francesa de construcción del canal, y a partir del conocimiento sobre el tema, en algún momento, cuando fracasa el ESEPS, cuando fracasa el CEP, entonces buscan capitalizar para sus propios intereses ese fracaso. Y entonces le venden a los americanos, en líneas generales, para ahorrarnos camino, le venden a los norteamericanos los restos, digamos, de la empresa y un poco como la licencia para construir el canal. Es decir, negocian con algo que no es de ellos y obtienen unas grandes ganancias, digamos, del negocio. Entonces, pues estos filibusteros, digamos, que estaban en conexión con un banquero americano, Morgan, fueron los que finalmente, y pues obviamente con el estímulo, con las intrigas de Roosevelt, pues terminaron haciendo la operación pues, que culminó con la separación de Panamá. Entonces, digamos que a la luz pues, lo digo porque después de muchas décadas, pues es algo que quizás ya nadie recuerda y lo considere un problema menor. Pero fue lo que generó el rechazo y ese sentimiento muy extendido. Entre otras cosas porque en la parte de la élite la de la aristocracia gobernante, incluso había desavenencias y había diferencias, ¿cierto? Yo por acá pasé rápidamente el caso de Marroquín y de Marco Fidel Suárez, que digamos que dada la debilidad con que sale el país de la guerra de los 1000 días, y dado también que, como dice ahí en el caso de Marco Fidel Suárez, la élite empresarial, la élite aristocrática, comienza a mirar que el crecimiento de la hegemonía norteamericana, del poder norteamericano, pues puede ser aprovechado, así que toque echar por la borda pues los intereses nacionales. Hay que decir que la, la articulación o el hecho de que Panamá fuera de Colombia, pues le da grandes posibilidades de desarrollo, o sea, como un proyecto nacional seguramente más robusto, más importante, cosa que por supuesto no le interesaba a los norteamericanos. Entonces, digamos que para poder lograr sus objetivos en la región, tenían que de algún modo comprar o seducir o digamos, ¿cómo se dice? Digamos, en todo caso, ganar a las élites que gobernan el país para sus propios intereses. Entonces, eh, bueno, ya mencioné a estos autores, a estos filibusteros, ¿cierto? Pero entonces fíjense que, por ejemplo, este José Vicente Concha, un presidente conservador, eh, tuvo en algún momento conciencia del sacrificio de los intereses nacionales y se opuso
a, la, pues a las transacciones sobre Panamá. Este otro, en cambio, que es Pedro Nel Ospina, ¿sí? Que ya es en la década de los 20, al contrario, proponía la anexión de Colombia al imperio norteamericano. O sea, digamos que habían interés, este era un comerciante, un industrial, Pedro Nel Ospina, y veía con buenos ojos pues, pues de poner los intereses nacionales en función de la adhesión a ese nuevo, a esa estrella polar, como la mencionaba atrás Marco Fidel Suárez. Era la manera de decir que había que mirar, había que plegarse pues hacia el interés estratégico de los Estados Unidos. Entonces, y acá pues están los gobiernos, bueno, en la década del 20, hacia 1926, llega al poder Miguel Abadía Méndez, que junto con Ignacio Rengifo y el general Cortés Vargas, pues son, digamos, ¿cómo diríamos? Eh, son los personajes pues, que encarnan esa lucha desde el lado del establecimiento, desde el lado del régimen conservador, eh, para oponerse a las transformaciones, para oponerse a los cambios y para garantizar pues, los intereses de ese partido en el gobierno del país. Entonces, vamos, avancemos aquí, pero hay que decir una cosa y esto también es muy importante, o sea, eh, la década de los 20 no se entiende, no se explica, y eso es muy importante, sin los sujetos sociales que irrumpen, ¿cierto? Las mujeres, Bexabe Espinosa aparece ahí, la mujer se incorpora al trabajo, a la producción, y pues ahí aparecen León de Grave y Luis Tejada, porque hay una generación muy influida por la revolución bolchevique, ¿cierto? Que, digamos, buscan darle eh, presencia en la política, en el ejercicio del gobierno, en la lucha, pues, en últimas, por las transformaciones sociales, pues, a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, como Quintín Lame. Es el caso también de María Cano, como mujer rebelde que encarnó, pues, esos intereses o esa irrupción de una generación que buscaba, pues, transformaciones en sentido modernizante, o eh, Luis Vidales, otro poeta. Lo digo así rápidamente porque insisto, o sea, no se podría entender. Incluso aquí aparece Felicita Campos, que después era recreada por Julián Chalarca en la ya muy mencionada serie de historietas que se hicieron con Orlando Falsborda y la Rosca de Investigación, Ricardo Rendón, y como figura descollante ahí, Jorge Luis Gaitán, pues que tendrá su propia historia y digamos, no vamos a extender mucho ahí, pero que en su momento representó ese interés de un liberalismo popular por una transformación social de avanzada, por una modernización del Estado, pues en sentido democrático, ¿cierto? Entonces, bueno, y ahí está Eduardo Maecha, está Tomás Uribe Márquez, que viene a ser como tío abuelo de Diana Uribe. Este otro es Ignacio, bueno, ahorita se me escapa, es el autor de Los Inconformes, una obra clásica de la lucha obrera en Colombia. Bueno, en general el asunto es que eso para decir lo siguiente. O sea, fíjense que hay una indagación en bibliotecas y hay una indagación necesaria que hay que ir sobre documentar sobre las fuentes, ¿cierto? Si se quiere, primarias. Pero hay un problema, un doble problema ahí a considerar, y es que la prensa obrera que ha existido, ¿cierto? Pues no tenía, por un lado, esa capacidad técnica, ¿cierto? Pues que fue progresivamente apropiado por la clase media y la clase alta, ¿cierto? Y pues, digamos que existe un subregistro. Ángela Núñez hace un trabajo sobre la prensa obrera y pues uno de los grandes problemas es que mucha de esa prensa que no es de gran circulación pues se pierde, ¿sí? O sea, pues quedan registros, pero no es fácil hacerle un seguimiento a la narrativa gráfica en ese caso, ¿cierto? En todo caso, hay unos investigadores que son Renan Vega Cantor y Ángela Núñez que indagan sobre el tema, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta, porque se le sigue la pista a lo que se publicaba en El Espectador, en El Tiempo, en algún momento sobre todo, pero digamos hay una laguna por llenar, que es esos medios de prensa alternativos. Bueno, el asunto es que esto es una gráfica solo para mencionar que en la Bogotá de la época habían pues cosas que desaparecieron como el carnaval de los estudiantes, pero bueno, todo esto es para aterrizar en lo siguiente y espero ya ir
finalizando. Em, bueno, el asunto entonces es que después de la separación de Panamá se extiende entre la población este sentimiento de rechazo a la intervención norteamericana. Ya lo había dicho hace un momento, entonces es como el principal obstáculo. Entonces, digamos que viene la diplomacia del dólar, entran en juego la diplomacia del dólar, porque Estados Unidos surge, o sea, emerge de la Primera Guerra Mundial con una gran cantidad de circulantes, una gran cantidad de dinero, entre otras cosas, porque como la guerra se desarrolla en Europa, Estados Unidos no se ve afectado y capitaliza por una circunstancia con el desarrollo de lo que se conoce como el sistema militar industrial, o sea, como grandes fábricas que en su momento estaban dedicadas a la producción de aviones y armamento, entonces deben ocuparse ahora en la producción de bienes de consumo masivo, digamos, vale decir, electrodomésticos y demás, pero además de esa cantidad de recursos le permiten a Estados Unidos jugar a, digamos, hacer gravitar, hacer pesar más bien, digamos, el dólar en las relaciones con los países de Sudamérica, ¿cierto? Entonces, digamos que es una combinación de las cañoneras, de, de la intervención militar directa que se dio con mucha frecuencia a partir de estos tratados. No me he detenido mucho ahí, pero son realmente onerosos e indignantes. Desde el siglo XIX, o sea, Estados Unidos establecía acuerdos solamente para y respetarlos y para tener abierta la posibilidad de intervenir cada vez que hubiera una diferencia o alguna dificultad. Entonces, el asunto es que ese sentimiento que se extendió a través de la caricatura, de la narración gráfica también, incluso uno diría del cine a propósito de la película Garras de Oro. Entonces, digamos que se había extendido tanto que en los años 20 se da un fenómeno que se llama la danza de los millones, ¿cierto? Entonces coinciden como varias cosas. Una, que Estados Unidos aprueba, el Congreso norteamericano aprueba la indemnización, la entrega como indemnización a Colombia de 25 millones de dólares. Además, digamos, la irrupción de la economía petrolera, o sea, el desarrollo de la industria y del modelo económico, ¿no?, que pues, se consolidó en el siglo XX, hizo importante el petróleo, y en Colombia había petróleo. Y lo otro es que una bonanza cafetera a principios del siglo, a principios de la década de los 20, y los empréstitos, digamos, que generaban una oportunidad, sobre todo para esta parte, este sector de la aristocracia dominante que estaba encabezada por Alfonso López Pomoradejo y Olaya Herrera, pues entre otros. En todo caso eran los, digamos, caudillos o los jefes del Partido Liberal, que en su momento, pues recuerden que había un liberalismo radical, un liberalismo pues, de corte más popular, pero digamos que estos eran banqueros, y digamos que pues en su momento lo que dijeron, bueno, hay que ser realistas, aquí no hay nada pues, que tenga ese proceso de establecimiento de la hegemonía norteamericana, entonces lo mejor es sacarle partido a eso. Entonces ellos ansiosos, digamos, de acceder a los empréstitos, a los recursos que, digamos, estaba dispuesto a entregar a Estados Unidos, pues echaron de lado los intereses nacionales y se propusieron ayudar a dejar atrás ese sentimiento de rechazo a la intervención norteamericana, a ese recuerdo que estaba vivo en la mente de la gente, que era el papel que jugó Estados Unidos para la separación de Panamá, una cosa que dejó una honda huella durante muchas décadas, muchas generaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que operando de ese modo, digamos, como en acuerdos, o más bien como intereses, la coincidencia de intereses estratégicos, ellos lo que hacen es sencillamente abrirle las puertas a la instalación en la economía nacional en la región, no solo en, bueno, perdón. O sea, el asunto es que son artífices de esa instauración de la hegemonía norteamericana en la región, en concreto en Colombia, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que, pues, por supuesto, no se puede pasar por alto, y aquí viene, pues, otra cosa que traté de dejar clara desde el principio, y es, entonces, ¿cómo se deja atrás ese sentimiento antiimperialista? Pero además también, ¿cómo es que se da esa transición entre eh, digamos, la hegemonía conservadora y la república liberal? Entonces hay que decir lo siguiente, o sea, ustedes recordarán, se puede revisar en los libros de historia,
que toda esta generación, todos estos movimientos sociales que hubo en los años 20, que lograron la jornada de las 8 horas, que entonces no existía, y pues dieron lugar al primer Partido Socialista Revolucionario, a la movilización en sindicatos, o sea, una gran movilización social, pues influida por la Revolución Bolchevique y por otros movimientos regionales. Digamos, todo eso fue derrotado a partir de la represión, a partir de la implementación de políticas violentas que culminaron, que tuvieron su momento culminante con la llamada masacre de las bananeras. Entonces, eso no se puede olvidar, ¿cierto? Es muy importante porque se trataba de una generación, pues, que encarnaba, si se quiere, para decirlo de ese modo, pues la modernidad, o sea, una transformación en sentido moderno, proletario, digamos, en sentido moderno de reformas, y digamos fue derrotada. Y estos personajes que aparecieron ahí, que pues donde está Luis Vidal, y aparece Luis Tejada y León de Grey, pues encarnaban y eran voceros como de esas aspiraciones, por eso los he colocado ahí, ¿cierto? Ricardo Rendón como caricaturista, bueno, en fin. O sea, ese es el contexto general, o sea, estamos hablando no sencillamente de una historia de las imágenes, sino estamos hablando de la imagen en la historia, o sea, de cómo o sea, lo que hacemos con las imágenes dan cuenta de determinadas tensiones, de determinados quiebres en la historia del nacional, o sea, la historia no es una línea ascendente progresiva, sino que hay cortes y hay rupturas, y que en este caso, digamos, esa ruptura se expresa en esa aspiración, ese anhelo, en esa lucha de los trabajadores, de los sindicalistas, de los socialistas de la época, y, digamos, este fenómeno de la censura y la represión que termina dando por tierra con estas aspiraciones. Entonces, eso es lo que quería notar, porque bueno, pero enlacemos con esto también. O sea, el asunto es que esa danza de los millones, que en el fondo es lo que permite, y aquí lo puedo mostrar un poco, lo que permite incluso ese primer experimento del cine nacional, sí, esa danza de los millones impulsó el primer cine nacional, perdón ahí los errores de digitación. Entonces, digamos que hay un momento en el cual la cultura se ve estimulada, la moda, la música, la gráfica, incluso entonces uno podría decir que Mojicón surge en ese contexto que se hace posible en ese momento, porque lo que vemos es una transición entre la hegemonía, entre la vieja hegemonía colonial española europea y la nueva hegemonía norteamericana, que es una hegemonía mercantilista, es una hegemonía capitalista imperial, ¿cierto? Entonces, digamos que uno no puede pasar por alto eso, o sea, la historia de las imágenes, digamos, aislada de esos contextos, no da cuenta como de la complejidad de lo que estamos aludiendo, y se reclama entonces un tipo de lectura de la historia, un tipo de indagación sobre otros referentes, o sea, un aparato crítico que incorpore elementos de pensamiento crítico justamente para poder dar cuenta de, de los contextos y del significado, pues, de los aspectos gráficos también. Entonces, bueno, estaba señalando que es la aventura del cine nacional, que en otros momentos pues hemos conversado sobre eso. El hecho de que pues, los distribuidores de cine, de los Di Domenico hasta los Acevedo, pudieron hacer esos ejercicios, digamos, esa aspiración a un cine nacional, porque había circulante, porque había dinero y ciertas capas de la población, una élite pues que estaba dispuesta a invertir. Ahí se ve Bajo el cielo antioqueño, en la película dirigida por Mejía en Medellín. En general, digamos, es lo que transpira culturalmente esa época, ¿cierto? Y entonces, digamos que aparece en la prensa en 1924 una copia de Smithy de la historieta norteamericana. Y fíjense que hay una cosa, y es que mientras venimos de una tradición de gráfica política, de periodismo satírico, lo que propone Mojicón está como lejos de eso, y hay un fenómeno también que después podremos hablar sobre él. Es un poco la aparición del gamín, o del chico, del niño de la calle, como actor o como sujeto, pues, de las historias. Eso tiene otra connotación, después hablaremos de eso, pero el asunto es que en todo caso no hay allí una intención claramente como crítica, ¿cierto? Sino más bien un tipo de humor más un poco admisible para el contexto, eh, y digamos una recreación costumbrista, qué sé yo, de la vida bogotana, ¿sí? Cuando hay alusión pues a este tema de cómo surgió esa historieta nacional, ¿cierto? Que ya se ha dicho, y lo ha dicho, lo dijo el mismo
Samper, el autor, era una simple copia, ¿cierto? Entonces, pues es discutible en todo caso el tratar de pues ese alcance o ese carácter de primera historieta nacional en general. Surge, y ahorita es lo que mencionaremos, surge un poco el intento de adoptar cánones o modelos, los que estaban ligados al cómic norteamericano, a una realidad que era pues, más rica por un lado y por otra parte irreductible pues a ese esquema del cómic, así como se conoce, ¿cierto? Entonces, bueno, veamos, sigamos adelante, que hay otros ejemplos de otras páginas de, de Mojicón. Bueno, es para decir entonces lo siguiente, o sea, la, con la, con el aplastamiento un poco de lo que fue el proyecto de Ignacio Torres Giraldo, era el nombre que me hacía falta, María Cano, Eduardo Maecha, bueno, León de Grey, Luis Vidales, toda esta generación de trabajadores y de artistas también, de poetas, de dramaturgos, en fin, toda esta generación digamos que con la derrota de ellos, de ese aplastamiento, entonces los liberales, o sea, esta élite que he mencionado, modernizante, pues llega al poder, ¿cierto? Ola Herrera era embajador en Estados Unidos, o sea, de algún modo va asimilando esa entronque entre lo que son digamos, pues la nacionalidad colombiana y los intereses estratégicos geopolíticos norteamericanos para pues garantizar esa nueva hegemonía, ¿cierto? Entonces, miren las imágenes de Francia, miren el tipo de grafismo, eh, y pues aquí ustedes pueden ver pues es la toma de posesión de la Herrera, aparece Eduardo Santos, Alfonso López, o sea, es toda esa casta en la que llega en virtud de, ya lo he señalado varias veces, de la derrota de los obreros, de los sindicatos, ese movimiento desde los años 30, los años 20, perdón. Entonces, y aquí pues entonces, bueno, esto ya ahora sí, prometo que no me demoro mucho más, y es que, bueno, después de la República Liberal, recuerden que entonces hay una etapa modernizante o de reformas de Alfonso López, pues que se pondera mucho, pero que en el fondo, como pues se ha señalado, correspondía como a la necesidad de romper con las ataduras del siglo XIX, de la propiedad de la tierra, o sea, de los terratenientes, y darle paso pues a los comerciantes, a los banqueros, es en últimas el acceso al poder del capital financiero, que pues tendrá otro desarrollo hasta la actualidad. Pero entonces digamos que a estos gobiernos los sucede los gobiernos conservadores de Mariano Espina Pérez, de Laureano Gómez, y este otro de acá es, fíjense ustedes, es Gilberto Alzate Avendaño, ¿sí? O sea, ustedes recuerdan que hay pues una fundación, Gilberto Alzate Avendaño, y es para anotar eso, o sea, que la cultura también, pues es indicativa, es síntoma de digamos, del predominio de determinadas clases, determinadas castas en el poder, entonces eh, eh, queda por reflexionar eso, porque los nombres de, por ejemplo, la Biblioteca Santo Domingo, la Ardila Lúdez, porque, o sea, no es gratuito pues que sean esos los nombres de las entidades culturales como pues las que tenemos acá en Bogotá, en concreto para no ir más lejos, ¿cierto? En todo caso, el asunto es que viene un periodo de ascenso del fascismo, pues hay que recordar que este señor Gilberto Azate era, era que, o sea, promovía pues el franquismo, promovía pues el fascismo en última, la falange, eh, eh, es decir, una tendencia política supremamente ultragoda, ultramontana, ¿cierto? Entonces, pero es para señalar lo siguiente, y aquí quiero entonces dejar de ir saliendo ya, ¿cierto? Entonces, hay que reconocer a Adolfo Samper otros méritos, o sea, no oscurecer una cosa muy importante, y es que Adolfo Samper, que de algún modo era conminado por la circunstancia política a abandonar la crítica política, pues no lo hizo. O sea, en el fondo, quizás lo más valioso de Adolfo Samper es como su continuidad con el periodismo satírico del siglo XIX, con el trabajo de Rendón, ¿cierto? De Ricardo Rendón, es decir, del uso de la gráfica, de la narrativa gráfica, de la caricatura de opinión en este caso, para hacer de la denuncia y la fiscalización del poder de, eh, de esta casta o de esta aristocracia que pues estaba engolosinada pues con la falange, con el fascismo que estaba en ascenso en Europa, ¿cierto? Entonces,
pues yo realmente lo desconocía es a partir de revisar pues los libros que publicó Villegas Editores de la maestra Beatriz González, que veo que, porque tenía esa impresión de que en la época de la violencia no se había publicado, no había, los caricaturistas no habían hecho crítica política, y la verdad es que Adolfo Samper es un caso en el cual uno puede ver que sí hubo voces críticas, que hubo voces valientes, ¿cierto? Que no se plegaron pues a la conveniencia, y que en ese sentido es una faceta que quizás como proyecto nacional, como narrativa gráfica, digamos, importa y vale la pena destacar y rescatar, ¿cierto? Aquí hay una crítica pues de esa relación, ese vínculo estrecho entre Laureano Gómez y Franco, ¿cierto? Bueno, cada una de estas ustedes lo pueden encontrar en los libros de Beatriz González, hay una explicación más amplia, pero quería notar como ese aspecto relevante de pues el trabajo de Adolfo Samper, que es un autor pues que en todo caso, y no solo por Movicón, ¿cierto? Y no porque pues se le pueda atribuir pues que es el origen de la historieta nacional, así por per se, pues es un autor, es un caricaturista, es un grafista, es un narrador gráfico que pues tuvo también esa faceta de crítica política. Entonces vamos ya saliendo. A ver, aquí rescato entonces, a ver, o sea, fíjense que en la indagación, o sea, en este trabajo de investigación en curso desde varios ángulos, ¿cierto? Hay que advertir que ni esto que estoy diciendo, ni otras vertientes, otras búsquedas son únicas, no nos estamos inventando nada. Hay trabajos de autores que se han dedicado décadas al tema. Entonces, cualquier pretensión de descubrir, de revelar, pues digamos que puede ser excesivo y pretencioso. O sea, modestamente, lo que se puede es retomar pues una labor que pues no ha existido de manera sistemática, es la investigación en el campo. Y por eso entonces es importante indagación, esa investigación deje claro un poco el lugar de enunciación, es decir, desde qué ángulo, desde cuál es el aparato crítico, cuáles son los conceptos desde los cuales se hace indagación, se hace esa investigación, ¿cierto? Porque de otro modo, o sea, puede suceder o puede estar sucediendo que, digamos, se reproduzca una noción lineal de la historia, ¿cierto? De un ascenso constante hacia metas de libertad y de progreso, que en la práctica en Colombia pues no se han dado. O sea, digamos que aún hoy en el clima político está o sea, en la agenda pública está al orden del día esa lucha por reformas y esa oposición cerrera, visceral, digamos, contra las reformas. Entonces, ¿en qué medida, digamos, esta celebración o conmemoración o este rescate de la historieta nacional, pues da cuenta y no elude, digamos, esa circunstancia contextual, ¿cierto?, de Moricón y de lo que es la historieta nacional? Para no pensar entonces que hoy también el escenario del campo de la narrativa gráfica es un campo, digamos, de libre concurrencia. Pero aquí estoy haciendo alusión eh, o sea, el concepto de cómic, por supuesto, tiene un alcance, una trascendencia muy importante, pero habría que pensar un poco desde otros conceptos y hacer una crítica un poco pues, de los términos y los conceptos, porque en buena medida esa evolución del cómic o de la tira cómica norteamericana, pues correspondió en su momento a la necesidad de eficacia comunicativa, de estandarización, y en su consolidación ya en los años 2030 a una necesidad propagandística, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es importante rescatar la noción, el concepto de narrativa gráfica pues como un concepto justamente que es más abierto, que es más amplio y que permite ligar como, digamos, un hecho puntual, que es un acontecimiento, pues digamos que no gratuito, pero en todo caso que está como atado a un contexto, a una evolución de la gráfica nacional que pues es medular, es muy importante como saber entroncar ese proceso. Y a ver, ¿qué más dice aquí? Bueno, ya lo que dice es un momento. Entonces, cuando uno examina cuál es el estado de cosas en la narrativa gráfica nacional, pues hay unos agentes, o sea, y esos agentes no actúan de manera simétrica, o sea, hay intereses poderosos que mueven, que, digamos, gestionan o manejan la agenda del sector, o sea, que imponen una agenda, y pues digamos que hay que tener una distancia crítica sobre eso. Hay necesidad de, a ver, digamos o sea, aquí traigo a colación también, pues me parece importante decirlo, hay una experiencia no tan lejana en el tiempo y es el esfuerzo y la gestión que se hizo para que la historieta fuera incorporada a la ley del libro, ¿cierto? Y pues un tema loable, o sea,
digamos que se entiende y se valora, ¿cierto? Pero la pregunta, o más bien la reflexión, va en dirección de que quién capitalizó esa reforma política. La capitalizó pues los grandes grupos editoriales que invadieron el mercado nacional con una oferta tan nacional que, digamos, frente a la cual la producción nacional compite de manera desventajosa. Y eso es lo que se examina, eso es lo que encontramos como predominante a partir de eventos masivos, grandes eventos que son los que arrastran al sector, ¿cierto? Los que mueven al sector, que, digamos, debe tener una actitud, pues, crítica, una capacidad de poder representar sus intereses adecuadamente, de negociar adecuadamente para poder estar en eso, pero sobre todo generar espacios autónomos, espacios propios, y es lo que intentamos hacer desde el Festival Cataplu. Es decir, nosotros los autores somos capaces de gestionar y somos capaces de abrir nuevos escenarios, y pues no depender y no gravitar exclusivamente sobre esto de los eventos masivos de cómic que no hacen otra cosa pues que reproducir y darle curso, propagandizar, digamos, un modelo y una visión de las cosas y sobre todo negocios que son pues los que en últimas no se define pues cuál es la posición del autor ahí. Un autor es una persona que media un poco, como que está a la expectativa o pendiente de que lo contraten o que le reconozcan unas regalías muy bajas o incluso sin condiciones de valoración de su trabajo, ¿cierto? Sin poder profesionalizarse como narrador gráfico, y más bien sujeto pues a todos los vaivenes digamos, pues, de la economía y de una condición desventajosa. Entonces, pues lo que quiero anotar ya como tesis o como propuesta final, o sea, lo importante es cómo hacemos desde el 2024 del año de la historieta nacional. Y lo que necesitamos es un programa o agenda de los narradores gráficos colombianos. La ritualidad puede ser legitimadora también, la ritualidad puede ser apropiada incluso pues el mismo establecimiento, por los mismos intereses comerciales y para reeditar un poco lo mismo. Entonces, lo que hace falta es que los autores, nosotros los autores, los gestores del sector, seamos capaces de formular unos propósitos, que eso es lo importante, porque pues, si se celebran 100 años o más de la historieta nacional y no se formula y no hay cambios, y no hay políticas públicas y no hay apoyos y no hay cambios en ese escenario, pues digamos que es más bien eh, poco lo que cabe esperar de un tipo de gestión de esas características. Vamos a ver qué hay por acá y ya terminamos. Bueno, aquí acudo yo a una imagen, la del ángel de la historia que rescata a Benjamin, para decir pues que, eh, digamos, hay que saber entender cómo también la gráfica, o sea, las imágenes y las narraciones gráficas son, como diría Benjamin, eh, son evidencia fósil de la crisis de la experiencia. Es un término pretencioso, pero es para decir que hay que aprender a leer en esas gráficas los proyectos pendientes, los proyectos derrotados para rescatar lo positivo, lo constructivo, lo democrático que pueda haber en ellos. Entonces, con esa propuesta, con esa lectura, les agradezco la atención y de ese modo, pues, es otra actividad de cierre del Festival Catapum, esperando que tengamos nuevas versiones con mayor alcance. Muchas gracias.